Buenas tardes. Gracias por asistir al taller Hola, soy joven y tengo algo que decir, que presentamos desde Fundación Intermedia. Me acompañan Ariadna Truté, Azahara González y Ingrid Álvarez, profesionales que trabajan conmigo en Fundación Intermedia. Intermedia es una fundació sin ánimo de lucro que nace de la alianza de 4 entidades, Fundació Sur, Fundació IRES, Cooperativa Suara y, en un primer momento, Fundació FIAS. Atendemos a personas en vulnerabilidad social y laboral con un objetivo de mejora de su ocupabilidad a través de orientación por competencias y de intermediación laboral con el entorno productivo. En la realización del taller han participado jóvenes de los Centros de Nuevas Oportunidades y del programa singular que la Fundación Intermedia gestiona en Cataluña, en ocasiones en alianza con otras entidades sociales. El taller tiene como objetivo reflexionar sobre cómo ha afectado la situación actual en los jóvenes y cómo ello condicionará también su futuro. Pero sobre todo es un taller que pretende dar voz a los jóvenes para que nos expliquen de primera mano qué les ha pasado en este año de pandemia, de incertidumbre y de cambios, cómo están ahora y cómo ven el futuro. En la primera parte del taller que os proponemos, escucharemos a Ingrid Álvarez, profesional de la Fundación Intermedia y directora del Centro de Nuevas Oportunidades de las comarcas de Maresme y Vallès, que nos hará una reflexión acerca del colectivo de personas jóvenes y la situación vivida por ellos y ellas a raíz de la actual situación de pandemia. Seguidamente podremos visualizar el vídeo que han grabado 8 jóvenes de distintos territorios y que os presentará Azahara González, profesional de Fundación Intermedia y directora del Centro de Nuevas Oportunidades del Camp de Tarragona. Durante el speech de Ingrid y la proyección del vídeo, nos podéis dejar en el apartado de Zoom preguntas y respuestas aquellas preguntas que les surjan o reflexiones que quieran compartir. Esta opción la encontrarán debajo de sus pantallas de Zoom, junto con las opciones de chat. Para que sea más ágil dar la respuesta y formar este espacio de diálogo, que será la parte final del taller, les animamos a que puedan dejar sus preguntas en este apartado y no en el chat. Maite, Ingrid, Azahara y yo misma seremos las personas encargadas de dar respuesta a las preguntas. Informarles también que haremos una selección de las preguntas para que no estén repetidas a la hora de dar respuesta. Seguidamente le doy la palabra a mi compañera Ingrid Álvarez. Ingrid. Está silenciada, Ingrid. Está silenciada. ¿Ahora? ¿Se me oye bien? Gracias, compañera. Buenas tardes. Tachados en muchas ocasiones de irresponsables, la COVID-19 ha dejado en sus vidas la huella de una auténtica revolución. Pero ni retroceden ni se vienen abajo, se adaptan. Tocados, pero no hundidos. Después de más de un año, la vida en pandemia empieza a pasar factura a las generaciones más jóvenes que, incrédulas, han visto cómo, de la noche a la mañana y sin previo aviso, el coronavirus marcaba sus vidas con el estigma de una inesperada crisis. Confinamiento, soledad, angustia, incertidumbre, pérdida, crisis, miedo y esperanza. Sobre todo esperanza, porque aunque tocados, saben que no pueden flaquear, que tienen que seguir adelante, mirar cara a cara al futuro y bajo ningún concepto aceptan la mera posibilidad de sentirse hundidos. Es lo que tiene ser joven. No podemos perder de vista la propia fase evolutiva en esta etapa de la vida, en la que prima la socialización, estar con sus iguales, sus amigos, la búsqueda de pareja, acceder a su primer empleo. Y la COVID-19 ha arrancado todo esto de raíz, provocando serios efectos a nivel emocional. Queremos aprovechar este momento para darles voz y que puedan sentirse escuchados. El colectivo juvenil, tan culpabilizado este último año por algunas acciones imprudentes frente a los contagios por parte de algunos de ellos, es un colectivo responsable que sigue las reglas en su gran mayoría y a veces lo que nos demandan es que les entendamos. Con frecuencia solemos pensar que se trata de un colectivo homogéneo, pero no, es muy heterogéneo, simplemente por la edad. Adolescentes y jóvenes cambian de un año para otro. El colectivo de las personas mayores ha sido uno de los más perjudicados por la COVID-19, pero los jóvenes son los grandes olvidados. Así lo creen ellos mismos y expertos en psicología que advertimos que están en tierra de nadie. No son un grupo de riesgo,
ni sanitario, ni social, pero están sufriendo en silencio las consecuencias de la pandemia. Además, los adolescentes y jóvenes están siendo, en tiempos de pandemia, estigmatizados muchas veces de forma injusta. Se les señala como responsables del aumento de contagios, como protagonistas de fiestas y reuniones ilegales. No todos son iguales. Estamos metiendo a todos en el mismo saco y esas afirmaciones son, en realidad, imprecisas y poco exhaustivas. Los jóvenes han visto cómo se congelaba su vida este último año. Un parón en un momento de crecimiento vital, sin poder sociabilizar y con una gran incertidumbre sobre su formación profesional y su futuro laboral. Muchos de ellos han tenido que hacer frente a grandes desilusiones, como ver cancelada su fiesta de graduación, su viaje de estudios, campeonatos deportivos, su cumpleaños de los 18 años y otras actividades con las que soñaban desde hacía mucho tiempo. Además, hay que considerar que aunque las medidas de distanciamiento físico sean temporales, varios meses representan para un joven una gran proporción en su vida. Nos está tocando vivir tiempos complicados en los que tenemos la sensación de que se van haciendo las cosas en modo ensayo-error. Un momento en el que tenemos que hacer más hincapié en el cuidado de la salud, produciéndose una disputa entre salud física y salud emocional. Pero, ¿cuál es más importante? ¿Nos podemos encargar de una y no de la otra? Se está priorizando la salud física, de ahí todas las medidas que se están tomando al respecto. Pero los cuidados emocionales no son menos importantes. ¿Quién se está haciendo cargo de las necesidades emocionales que tienen jóvenes y adolescentes en este momento? Tenemos que ofrecerles alternativas entendiendo también las necesidades afectivas y emocionales que tienen. Perdón. Llegados a este punto, me gustaría invitarles a hacer una reflexión en torno al concepto afuera, que recupera con mucho acierto la psicóloga Naroa Arizaga. Pero, ¿qué significa el afuera para los jóvenes? El afuera de un adolescente implica asignaturas vitales tan o más importantes que las académicas. Encontrar cuál es mi lugar en mi grupo de iguales. Descubrir si soy líder o soy seguidor. Si soy capaz de tomar decisiones o acato las que toma el grupo. Sopesar en cada momento quién es el que decide lo que hacemos. Y si no estoy de acuerdo con algo que se ha decidido, saber cómo actuar. Como por ejemplo las mascarillas. Si todos deciden quitársela y yo no, ¿qué pasa? Si mis amigos no respetan la distancia social y quieren que nos abracemos, ¿qué pasa? ¿Cómo aprendo a gestionar la presión del grupo? ¿Dónde entrena un adolescente la gestión de todos estos aspectos aprendidos que van a ir siendo importantes en la construcción de su identidad? Otra asignatura importante también en el afuera para un adolescente es ligar. ¿Creen que ligar es fácil? ¿Que es algo natural? Tenemos que aprender a relacionarnos con el otro sexo o con el mismo. Y los adolescentes son personas que se sienten inseguras y necesitan aprender a relacionarse para poco a poco ir obteniendo habilidades en este campo tan amplio como es la relación afectivo-emocional con el otro. ¿Piensan ustedes que ligan más los más guapos o las más guapas? Pues no. No solo hace falta ser guapo para ligar, hacen falta habilidades sociales, como pueden ser sacarse partido, ser natural, ser espontáneo. Pero, ¿cómo se aprende esto? ¿Se puede aprender desde casa sin poder experimentar? ¿Cómo hace para ligar una persona adolescente que se siente insegura con un cuerpo, con unas cualidades físicas en proceso de cambio? Pero además, se nos olvida otro aspecto importante para la vida de un joven, la noche. La noche, esa gran aliada en las necesidades de socialización de las personas jóvenes. Ha estado vetada, cerrada a cal y canto, confinada. Toque de queda decretado por el gobierno. Da igual con qué intenciones un joven quiera salir con sus amigos. Se le presupone incumplimiento de las medidas de prevención que eviten posteriores contagios de sus padres y abuelos. Pero, ¿todos los jóvenes son irresponsables? ¿Todos salen con intención de botellón, masificación y fiestas clandestinas? ¿Dónde y cómo quedan aquellos jóvenes que se plantean otras alternativas de ocio más responsables? Me gustaría lanzar una reflexión. ¿Creen que dejar de vivir todo esto puede ser determinante en el proyecto de futuro de una persona? La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de construcción personal que se elabora simbólicamente en interacción con otros. La adolescencia tiene el propósito principal de que la persona adquiera un compromiso de identidad del yo y, por tanto, un aumento de confianza en su autoconcepto. El joven necesita confirmar que la manera en la que se ve a sí mismo tiene una continuidad con su pasado y concuerda con la percepción que los demás tienen de él.
necesitan poder relacionarse en el afuera y que se les permita ir desarrollando poco a poco su identidad, que es algo fundamental para su futuro. Como se suele decir, la calle es la universidad de la vida y tienen que poder disponer de espacios dentro de esta universidad en la que poder aprender e investigar cómo funcionan las relaciones entre iguales y cómo son capaces de gestionarlas. Urge incorporar esta mirada en el ámbito de la atención a jóvenes, porque no seríamos responsables si no afrontáramos la gestión de los programas y servicios destinados a la intervención con jóvenes, incorporando este prisma que nos están pidiendo a gritos y sufriendo en silencio. Los oímos, pero no los escuchamos. Si no somos capaces de entender esto, nos estaremos alejando de ellos y de ellas. Y si esto sucede, nos habremos perdido. Urge realizar un ejercicio de empatía, de pasar al otro lado. Urge atender sus necesidades, sus demandas explícitas, pero también, que no se nos olvide, sus demandas implícitas. Nos gustaría ahora reflexionar sobre las consecuencias de la COVID en la educación. La pandemia por la COVID-19 ha obligado a cerrar escuelas e institutos y readaptar las clases al formato online. Y a pesar del esfuerzo de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros han tratado de adaptarse a esta situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguirlas de la misma manera. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. No tener suficientes ordenadores o dispositivos en casa y no contar con acceso a la red puede impedir a los alumnos más desfavorecidos seguir las clases de forma virtual o realizar las tareas encomendadas. La ONG Save the Children alertó que el confinamiento y las consecuencias generadas por la pandemia podrían causar estrés y afectar la salud mental de los jóvenes, especialmente en aquellas familias con pocos recursos. Esto podría provocar que les fuera más difícil seguir las clases. Quiero compartir con ustedes este gráfico que ha publicado un estudio titulado Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19, efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental. Este estudio indica las conclusiones de la encuesta mundial sobre los jóvenes y la pandemia de la COVID-19 llevada a cabo por los socios de la Iniciativa Mundial sobre el Empleo Decente para los Jóvenes, elaborado entre abril y mayo del 2020. Como pueden observar, el gráfico plasma las percepciones de los jóvenes de 18 a 29 años de los cambios en el aprendizaje desde el inicio de la crisis provocada por la COVID, así como la evaluación de cómo afectará en el éxito de sus estudios y formación. Según los datos del estudio, la mayoría de los jóvenes indicaron que habían aprendido menos y la mitad, el 51%, preveía que sus estudios se retrasarían y que esto probablemente impactaría en la transición de la escuela al trabajo. Ante todo, el 74% de quienes habían dejado totalmente todos los cursos y el 56% de aquellos cuyas escuelas habían cerrado desde el inicio de la crisis preveían retrasos en sus estudios. Además, casi 1 de cada 10 jóvenes encuestados creía que su educación o formación podría fracasar. Si a estas desalentadoras cifras les añadimos el hecho de que durante el parón de las clases de verano los estudiantes acostumbran a olvidar parte de las rutinas que han adquirido durante el curso o los contenidos que han aprendido, el llamado olvido estival, y que con la cuarentena y los confinamientos intermitentes de grupos escolares durante el curso, los alumnos pasarán más tiempo sin pisar las aulas, el efecto de este fenómeno será mucho más grande. Por ello, expertos del sector educativo alertan que puede crearse una mayor desigualdad educativa, que los alumnos no consigan aprender los contenidos ni desarrollar las competencias previstas y que haya más repetidores de curso. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Qué consecuencias deja la pandemia en el empleo juvenil? Pues efectivamente, tampoco hay buenas noticias para ellos en el mercado laboral. Incluso antes del brote de COVID-19, los jóvenes se enfrentaban a un mercado de trabajo difícil. Según la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes entre 16 y 24 años tenían 3 veces más probabilidades de estar desempleados que los de 25 o más. Tal y como se recoge en el estudio citado anteriormente, Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19, se prevé que la crisis provocada por la COVID creará más obstáculos para los jóvenes en el mercado de trabajo. Para quienes buscan un empleo, todo apunta a que la falta de puestos vacantes conducirá a unas transiciones más largas de la escuela al trabajo.
mientras que los trabajadores más jóvenes corren el riesgo de perder su empleo ante la ola actual de despidos y el colapso de las empresas, según la Organización Internacional del Trabajo. Observamos ahora los siguientes gráficos que nos muestran la tasa de desempleo juvenil de España y Cataluña durante los últimos años. Como pueden observar, por primera vez desde el año 2012 en el caso de Cataluña y desde el año 2013 en el caso de España, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años volvió a subir el pasado año 2020. Por otro lado, la tasa de desempleo entre los jóvenes catalanes de 16 a 19 años fue de media un 48,8% el pasado 2020 y en el caso de España un 54,5%. La crisis sanitaria ha acabado con los contratos temporales, los que más frecuentan los jóvenes. La inclusión tardía en el mercado de trabajo les afectará en su carrera laboral, pues, tal y como afirma Toni Bartolí, del Colegio de Economistas de Cataluña, entrar en el mercado laboral en malas condiciones marca el futuro. Y no olvidemos que a todo esto hay que sumarle el grado de frustración que sufren los jóvenes por no poder desarrollar todas sus capacidades. En resumen, los jóvenes se enfrentan y llevan enfrentándose durante la pandemia a la realidad de un escenario desilusionante, en el que tampoco la esfera laboral les brinda las oportunidades que están buscando. Reflexionemos ahora sobre las consecuencias psicológicas y emocionales causadas por la COVID. Después de llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre los efectos psicológicos en la población juvenil de la pandemia y del confinamiento, queremos destacar lo siguiente. Las personas más vulnerables al confinamiento y a la situación generada por la pandemia del COVID-19 son los jóvenes, según indican los primeros resultados de la investigación internacional que lleva a cabo el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, junto al Grupo de Investigación Cognición, Emoción y Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Nos encontramos con problemas de ansiedad, de insomnio y de depresión en jóvenes. Aunque la mayoría de nosotros pensábamos en un inicio que esta pandemia iba a afectar más a los mayores, no ha sido así. Es cierto que los adolescentes y jóvenes ya se enfrentaban antes a una etapa difícil y determinante en su vida, y a los miedos, a las inseguridades y a los cambios que estos años vitales comprenden. Antes de la pandemia ya nos encontrábamos con jóvenes que tenían inseguridades y baja autoestima, sí, pero ahora han aumentado. Para los jóvenes, su futuro laboral ya era antes incierto, sí, pero ahora lo es más. Está claro que antes muchos jóvenes experimentaban sentimientos de miedo, angustia, incertidumbre delante de la vida y del futuro, sí, pero ahora estos niveles se han incrementado. Es cierto también que ya había jóvenes con dificultades para gestionar emociones, sí, pero ahora con muchas más problemáticas emocionales que, en algunos casos, desembocan en patologías. La juventud está siendo y será el colectivo más afectado por la pandemia, tanto a nivel emocional como económico. A esta conclusión ha llegado el estudio Enquesta sobre l'impacte de la Covid-19 elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Cataluña. En lo anterior, también concuerdan otros dos estudios, las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento, realizado por investigadores de 6 universidades españolas, así como el informe Afrontando el impacto del COVID-19, del Grupo de Investigación, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Universidad de Burgos. A partir del análisis de los resultados obtenidos en estos 3 estudios que les acabo de citar y teniendo en cuenta también la investigación internacional comentada anteriormente de la Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid, podemos afirmar lo siguiente. Las personas jóvenes son las más enfadadas y angustiadas por la crisis. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los datos que nos ofrecen estos 4 estudios. El 40,3% de los jóvenes muestra un riesgo de mala salud mental por el confinamiento, según el estudio de la Universidad de Burgos. Asimismo, las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años perciben que el futuro será más desalentador que las personas adultas y las personas mayores. Otro indicio de que los jóvenes han sido los más afectados emocionalmente es que el 58% de ellos se han sentido más enfadados e irritados a raíz de la pandemia. Los cambios de humor también han sido frecuentes en el 56% de la población joven, según apunta el informe elaborado por investigadores de 6 universidades. Los resultados obtenidos por los estudios anteriormente mencionados desvelan
que las personas entre 16 a 24 años registran los peores resultados en los indicadores de estado de ánimo negativos, como tristeza, angustia, aburrimiento, incerteza, desconfianza y desesperanza. En los resultados de estos estudios se observa cómo en la población joven ha aumentado considerablemente las dificultades para conciliar el sueño, la sintomatología depresiva y la angustia y ansiedad. En definitiva, es el conjunto de la juventud el grupo que más padece por su futuro y el más pesimista respecto a las consecuencias económicas de la pandemia, tal y como concluye el informe catalán, Enquesta sobre l'impacte de la Covid, elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Cataluña. Pese a todas las dificultades expuestas anteriormente, es necesario hacer hincapié en la gran capacidad de resiliencia, de adaptación y de lucha de nuestros jóvenes. Por ello, queremos destacar la mejora que hemos podido constatar desde los programas en los que trabajamos en muchas de las competencias transversales. Esta capacidad de sobreponerse a las adversidades y el hecho de seguir trabajando para fomentar el desarrollo de estas competencias les ayudará a abrirse puertas y a ser capaces de encontrar un empleo, terminar sus estudios y forjar su futuro. Algunas de las competencias que consideramos más trascendentes para ellos y ellas son: por un lado, en primer lugar, no por eso más importante, el espíritu colaborativo. Los jóvenes nos están demostrando constantemente su personalidad abierta y colaboradora, como podemos constatar en las diferentes actividades de voluntariado que organizamos y de las que participan para ejercitar este espíritu colaborativo. La capacidad de aprendizaje. En una sociedad en constante transformación, los profesionales más valorados son los que están siempre dispuestos al aprendizaje y a la mejora continua. Podemos afirmar que los jóvenes siguen trabajando y potenciando esta competencia, empezando por la acción más evidente, realizar cursos y formaciones, pasando por otras más autodidactas, como seguir a influencers en el sector, leer o intercambiar opiniones. La capacidad de adaptación. Los puestos con funciones estancas y para toda la vida están en vías de extinción. Los trabajadores más demandados son precisamente los que se mueven de forma alineada con la empresa, mostrándose dispuestos a salir de su zona de confort. Nuestros jóvenes tienen claro que lo primero es asimilar que el cambio es la norma y no la excepción. Después de conseguir sobreponerse a la situación de crisis originada por la pandemia, que han vivido y siguen viviendo, nos han demostrado con creces que cuando se afronta una situación nueva es necesario relativizar y pensar que la vida es precisamente una sucesión de cambios. La resiliencia. Los jóvenes han demostrado que no se asustan ante la adversidad y que además saben sortearla con creatividad, saliendo reforzados. Son conscientes de sus limitaciones, pero no han perdido nunca de vista sus metas. La perseverancia. Nuestros jóvenes han demostrado durante el último año su gran capacidad de constancia y una gran fuerza interior para insistir hasta alcanzar los objetivos planteados. Motivación. Los jóvenes con los que actuamos han demostrado y constatado que tienen la actitud y la predisposición adecuadas para finalizar con solvencia cualquier tarea. Se esfuerzan día tras día por ser más positivos y convertir las tareas en retos. Pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Sin más dilación, les invito a que nos acompañen en el visionado de este vídeo que protagonizan ellos y ellas, los y las jóvenes, para que puedan comprobar por ustedes mismos que nuestros jóvenes no se rinden, que nuestros jóvenes luchan y se sobreponen a las adversidades. Porque, como les dije al inicio, están tocados, sí, tocados, pero no hundidos. Muchas gracias. Damos paso ahora a mi compañera Azahara González, que nos hará la previa al vídeo de los y las jóvenes. Gracias, Ariadna. Gracias, Ingrid. Entendamos esta reflexión y este análisis de datos como una oportunidad para todos los profesionales que hoy estamos aquí y en los que podemos hacer incidencia para no solo atender a los jóvenes y a las jóvenes, sino para empatizar con ellos y volver a ponerlos en el centro de nuestras actuaciones con una nueva mirada. Una mirada de empatía, donde podamos poner más recursos en la gestión de la incertidumbre, la frustración, en definitiva, la gestión de emociones. ¿Por qué pensamos en este debate desde los jóvenes?
Todas las personas que atendemos a este colectivo en los diferentes programas de la entidad llevamos tiempo viendo cambios en actitud y manera de pensar. Analizando la dureza de la situación y las circunstancias a las que se enfrentan, y hemos buscado herramientas para paliar sus consecuencias. Un día, en un confinamiento preventivo de un grupo, una de las jóvenes dijo: ¿otra vez encerrada en casa? Ya sé que desde el centro ponéis todas las medidas. Nosotros también tenemos cuidado, pero ya estoy cansada, muy cansada. Este fue uno de los momentos en que se encendió la chispa. Paralelamente, diferentes profesionales de la entidad explicaban situaciones similares hasta el punto que pensamos: ¿los jóvenes han podido expresar lo que sienten de manera abierta? ¿Les estamos escuchando? Creo que no. Aprovecharemos este espacio para darles voz, dado que tienen algo que decir. Frustración, pena, tristeza, pero también espíritu crítico, empatía, adaptación y, sobre todo, ganas de seguir adelante. Era larga la lista de jóvenes que querían participar en este debate, pero dadas las circunstancias y cuidados con las medidas de prevención, han participado 8 jóvenes en representación del resto. El vídeo consta de una primera parte de autopresentación de cada uno de ellos y ellas, para pasar acto seguido al proceso de reflexión conjunto respecto a la situación actual vivida por ellos y ellas. Soy Génesis Castellón y tengo 25 años. Vivo en Figueras. A los 16 años finalicé la ESO y decidí ponerme a trabajar en el mundo de la hostelería. Estuve más de 7 años como camarera, incluso llegué a coger el rango como segunda encargada. Debido al incidente y a la pandemia que estamos viviendo al día de hoy, la hostelería ha decaído bastante y decidí retomar los estudios y ponerme a estudiar. Hola a todos, soy Justice Velasco, tengo 18 años, vivo en Barcelona y actualmente estoy haciendo un curso de programación en Fundación Intermedia, ya que el año pasado, al finalizar la ESO, me puse en contacto con muchos institutos y estos me decían de que habían reducido las plazas y que por ende ya estaban llenas. Entonces, no conforme con eso y quedarme en casa sin hacer nada, decidí inscribirme en Fundación Intermedia y realizar este curso con ellos. Hola, em dic Daniel Pasqual, tinc 18 anys i des de fa un temps estudio a la Fundació Intermèdia. Abans havia estudiat el batxillerat tecnològic en el meu poble i en un futur voldré estudiar màrqueting en alguna universitat d'aquí a Barcelona. Hola, em dic José Miguel, tinc 18 anys i visc a Reus. Jo vaig terminar l'ESO, vaig també empezar un cicle mitjà, el vaig deixar 4 o 5 mesos. Ara mateix tinc un CP nivell 1 de magatzem, també tinc una formació a medida de magatzem i tema treball. Jo ara mateix estic buscant treball. Dic Bengali, tinc 20 anys i soc de Girona. Abans de començar a estudiar intermèdia, estava traient el graduat escolar a una escola d'adults. I doncs ara estic en el programa Singulars, de logística, e-commerce i atenció al client. Hola, em dic Judit, tinc 20 anys i visc a Reus. Vaig deixar els estudis de tercer de l'ESO perquè no em sentia motivada. Actualment estic fent un curs, un CP de comerç. M'agradaria trobar un treball, aunque sé que amb el tema del Covid és molt difícil, pero amb paciencia podrem trobar treball tots. Hola, me llamo Leire Fernández, tengo 18 años y bueno, el año pasado hice primero de bachillerato, el humanístico, pero me di cuenta de que realmente no era algo que a mí me gustara hacer, no me motivaba ir a clase y decidí dejarlo. También lo que me gustaría estudiar en un futuro cercano es educación infantil, quiero cursar el ciclo superior y me encantaría trabajar como técnica en una guardería. Em dic Andrea Morales, tinc 22 anys i estic participant en un programa de Fundació Intermèdia. No he deixat d'estudiar, però sí que no vaig continuar els estudis convencionals, com per exemple a la universitat, perquè em semblaven molt estrictes i molt quadriculats en les seves ensenyances.
Si hablamos del inicio de la pandemia, pues fue un poco complicado. En mi caso, yo que trabajaba en la hostelería, fue un golpe brutal porque decayó bastante y tuve las nuevas herramientas o la oportunidad de pues, entrar al cursillo de logística y al día de hoy estoy finalizando esto, me fui adaptando muy bien y tengo pues herramientas para encontrar otro nuevo trabajo el día de mañana. Yo y muchos de mis compañeros jóvenes nos hemos adaptado a esta nueva etapa de nuestra vida, que por desgracia ha sido la pandemia, pero yo creo que a nivel académico y laboral nos hemos adaptado muy bien. Tengo la sensación de que vamos mejorando cada vez más. Este último año ha sido un poco complicado, pero ahora mismo ya vamos manejándolo de manera cada vez mejor, ¿no? Y claro, entonces ha habido cosas que nos gustaban mucho y hemos tenido que dejar, y como por ejemplo las competiciones de cualquier deporte, pero al fin y al cabo vamos mejorando poco a poco, lo que decía, y entonces esperemos que la situación siga mejorando. Nos hemos tenido que adaptar a la situación de llevar mascarilla, de estar en casa a las 10, de no poder quedar con amigos y nos hemos tenido que adaptar. Considero que ya lo han hecho bastante bien, ya que estamos en una situación crítica y esto es nuevo para todos, para mayores, jóvenes, pequeños, y creo que ya lo han hecho bastante bien. Yo hubiera cambiado otras reglas del COVID, por ejemplo, haber dado más prioridad a los niños pequeños para salir al principio del COVID, y creo que los jóvenes salimos demasiado rápido. Yo creo que se tendría que haber dado más prioridad a los niños pequeños que a los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes nos han tenido que tratar como adultos, porque nosotros ya no somos niños, nosotros ya somos mayores. Yo creo que podemos perfectamente estar en casa y aguantarnos, y yo creo que hubiera sido mejor dar más prioridad a los niños pequeños que a los jóvenes. Fiestas en las que los jóvenes se divierten sin tomar ninguna precaución y, lo más grave, el exceso de alcohol y la falta de esas medidas han terminado provocando incidentes como esta pelea a botellazos en una discoteca de Marbella. Los brotes asociados a las fiestas ponen a toda una generación en el foco. Es posible que muchos jóvenes no sean aún conscientes de que su irresponsabilidad o su eventual irresponsabilidad pone también en peligro al resto de las personas. Cada vez son más los brotes vinculados a fiestas nocturnas, de jóvenes sin mascarillas y sin guardar las distancias de seguridad. Que no nos deberían meter a todos los jóvenes en el mismo saco, porque hay jóvenes que son irresponsables, hay otros que lo son. Yo, por ejemplo, no creo que todos los jóvenes que hay en este mundo sean así. Entonces creo que nos están haciendo bien diciendo que toda la culpa la tenemos nosotros. Yo soy consciente, yo fui, y cuando regreso a casa y tal y veo que a mi mamá le está dando tos y tal, pues como que me siento culpable, como que diciendo qué he hecho, por qué he ido, o sea, a lo mejor yo he traído esta casa. Y ya luego cojo conciencia y digo que no, hay que cortarse un poco, ya no solo por nosotros, sino también por el ambiente que tenemos en casa, que puede afectar tanto a nuestras personas mayores que tenemos o pequeños. Y como que toca adaptarse a la fuerza, digamos, ¿no? A la hora que se ha atacado a los jóvenes, yo no he visto ninguna noticia que hayan dicho los mayores irresponsables por hacer fiestas en fin de año o en Navidad. Yo no he visto ninguna noticia que hayan dicho los mayores han hecho tal, son el principal culpable. Porque los jóvenes sí. Vale, sí, hemos hecho fiestas ilegales. No todos, porque yo personalmente vivo con mi abuela. Yo no me voy a ir a una fiesta ilegal. Y como yo, hay muchos más. Entonces no hay que meter todos en el mismo saco. Porque si yo no salgo de casa, no salgo con amigos y voy con cuidado,
yo creo que tiene que haber millones de gente y adolescentes que van con cuidado para proteger a sus familias, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. Pero claro, lo que se hace viral son los adolescentes hacen tal. ¿Por qué? ¿Por qué solo nosotros? Es que los mayores no hacen cosas ilegales. Yo personalmente tengo amigos y familiares que son mayores y han hecho fiestas ilegales. Yo considero que no todos los jóvenes estamos siendo escuchados debido a las distintas razones, a las distintas manifestaciones que han habido. Por este tipo de acciones no se nos toma en cuenta a otra cierta parte de jóvenes. No se nos toma en cuenta nuestra opinión porque se nos ve como algo negativo. Algo que los jóvenes son... no, es que los jóvenes son un poco rebeldes. Sí, no todos. Es eso, o sea, realmente no hemos podido hacer nada para ser escuchados porque tampoco nos han dado la oportunidad para escucharnos. Sí, normalmente se considera que por ser jóvenes no podemos opinar y parte de lo que hemos hecho es estar en silencio, que también puede ser una manera de reivindicar. Yo emocionalmente siento impotencia por una parte porque sí que es verdad que se nos han abierto puertas, pero también se nos han cerrado otras muchas. Y aunque por otra parte tengo muchas ganas para seguir aprendiendo y conocer cosas nuevas, sí que es verdad que hay muchas formaciones como la de hostelería o peluquería o etc. que yo quería añadir a mi currículum, no las he podido practicar por el tema coronavirus. Y sí que es verdad que el tema búsqueda de empleo también se dificulta muchísimo porque ya que nosotros queríamos añadir al currículum más formaciones, no hemos podido por tema COVID. Entonces, sí que tenemos aspectos positivos porque hemos aprendido a hacer otro tipo de cosas, pero por otra parte también se nos han cerrado muchas puertas. Yo siento como una inquietud, como una tensión, porque el hecho de que tengamos la situación que tenemos los jóvenes hace que busquemos nuevas maneras de encontrar empleo a través de nuevas plataformas y buscando otras fuentes de ingreso. Al final la situación de tensión causa eso y puede resultar muy divertido, pues hace sacar també nuestro lado más creativo. S'ha perdut molt la informació que tu dones a les empreses, dels gestos, del tracte de tu a tu que fas amb les persones que estàs fent, per exemple, una entrevista. Aquesta informació que és bàsicament com tractaries tu una persona del dia a dia. S'ha totalment perdut, només és una fotografia que mires i les teves competències en un full i res més. A mí personalmente no se me está dando la oportunidad de trabajar por ser joven y eso está afectando en el tema paro. Porque no solo a mí, conozco un montón de amigas mías y casi la mayoría de amigos estamos en paro y no nos están dando la oportunidad de trabajar. Pero sí que es verdad que yo diría que deberíamos destacar cada uno lo que podemos ofrecer y personalmente tenemos muchísimas cosas que ofrecer cada uno y ese otro 50% podríamos ser nosotros con nuestras competencias transversales. El futuro es lo que nosotros decidimos, está en nuestras manos, tanto la pandemia como personal, como profesional, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias tanto en lo bueno y en lo malo hacia adelante. Y en mi caso personal sería obedecer a lo que dice para ir a mejor, un granito de arena aportar positivo siempre para que nos vaya mejor hacia adelante. Y formarme también un poquito en la medicina para poder ayudar a los que no se puede. El futuro es nuestro. Tenemos que saber adaptarnos, a saber llevar cómo va el tiempo,
porque las cosas cambian. Me gustaría que los jóvenes tuvieran más oportunidades en el futuro. Yo quiero que deje de ser una incertidumbre, ¿no? Porque a día de hoy ya no soy tan perdida como antes porque me han dado oportunidad de orientarme y saber lo que quiero en mi futuro, pero quiero poder llevarlo a cabo y tener la oportunidad de formarme de profesora de educación infantil en este caso y terminar con esa incertidumbre. Mi deseo de futuro es aprender algo cada semana. Mi deseo de futuro es que nos den más oportunidades de trabajo a todos los jóvenes. Llegar a trabajar en un hospital y poder ayudar. Mi deseo de futuro es poder vivir de mi pasión y cuidar a los míos. Es ser un buen orientador, poder ayudar a las personas a cumplir sus sueños, a ser motivadoras, motivarles. Y estoy en ello y espero que se cumpla. Mi deseo de futuro es ser una mujer independiente. Mi deseo de futuro sería ser guionista de animación. Mi deseo de futuro es poder tener un buen trabajo, que ya no haya más víctimas del COVID y que baje el paro juvenil. Estamos recogiendo las valoraciones que nos hacéis llegar por el chat. En primer lugar, gracias por las aportaciones y sobre todo por las aportaciones de tanto valor detrás del trabajo, pero sobre todo también dar un agradecimiento a los y las jóvenes que han participado en el vídeo, que sé que muchos de vosotras y muchos de vosotros estáis detrás de la pantalla, así que enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Y abrimos ahora turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna reflexión que nos quiera enviar, pues ahora es el momento de compartir este espacio. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos nuevamente, como ha hecho Ariadna ahora mismo, los mensajes de apoyo que trasladamos a los jóvenes y las jóvenes que al final son los protagonistas de este taller. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Entre los jóvenes participantes, ¿surgieron algún debate externo a la hora de finalizar la grabación? Bueno, si queréis empiezo respondiendo yo y luego ya os sumáis. Hubo bastante espacio de debate previo. Al estar, por las medidas actuales, al estar separados, después se fueron de manera gradual. Y en lo que reflexionaron mucho fue en torno a su imagen de la televisión, de las noticias. Fue algo que les impactó. Hay que decir que los jóvenes sabían las posibles preguntas, pero no venían preparados, porque lo que buscábamos era esta espontaneidad, ¿no? De que pudieran realmente expresar lo que sentían al escuchar estas preguntas. El tema del telediario
nos decían que aunque lo habían escuchado en su momento, volverlo a escuchar, bueno, les creaba más esta o indignación o esta sorpresa, ¿no? De decir, ostras, no nos sentimos identificados realmente con lo que se está diciendo, al menos nosotros. Y luego también con unas reflexiones muy interesantes que surgieron fueron la parte positiva de la situación, ¿no? Es decir, enfocamos la situación como es, ¿no? De negativa, de todo lo que se ha perdido, pero ellos también daban un mensaje de lo que han podido ganar, ¿no? Tenemos a Justice que está cursando programación y decía, si yo no tuviera la oportunidad de hacer el curso de forma virtual, por ejemplo, no lo hubiera podido hacer. Entonces, este mundo que se ha abierto de las nuevas tecnologías que todos nos hemos adaptado, ellos se referían de forma muy positiva que habían podido hacer un proceso que a lo mejor antes no lo podían haber hecho. Así que en este aspecto fue muy interesante. Una de las frases que querría yo destacar es que de una de las participantes de Leire, que dijo, lo hemos hecho tan bien porque llevábamos tiempo queriendo quejarnos y no teníamos el espacio. Digo, creo que esta es una frase significativa de cuando salió de la grabación. Los comentarios, agradecer de nuevo las opiniones, las reflexiones muy interesantes todas ellas. Gracias, Monse. Si nos importa, contesto yo esta pregunta. Adelante. Monse nos pregunta, primero nos felicita por la iniciativa y nos pregunta que si tenemos previsto generar más espacios de encuentro donde los jóvenes puedan seguir compartiendo. A raíz de la preparación de este debate, ¿vale? En los diferentes programas, en los diferentes espacios que tenemos de los jóvenes, hemos incorporado unas sesiones que van encaminadas a que puedan generar este debate, poder trabajar, ¿vale? En el espíritu crítico, no desde la queja, sino desde la construcción. Eso por un lado, y vinculado a este tipo de trabajo, también les estamos ayudando, hemos creado un material, ¿vale? Para poder poner nombre a las emociones. Ellos saben que están enfadados, saben que el tema de incertidumbre, etcétera, etcétera, pero les cuesta mucho poner nombre a las emociones. Y hemos generado estos espacios para poder trabajar con los jóvenes desde esta visión. No sé si queréis añadir algo más. No, perfectamente comentado, Zahara, gracias. Bueno, no hay más preguntas y comentarios. Agradecer nuevamente vuestra presencia en ese taller y nos despedimos y damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta siempre.